Por la vida de la pastora Catherine. Gloria a Dios, que Dios nos hable a través de ti, de tu boca. Amén. Amén, gracias, pastor. Ahora que estábamos en el tiempo de adoración, sentía un temor, pero ese temor reverente, de respeto al Padre. Y oraba y le decía: Señor, úsame, habla por mi boca, porque realmente traer palabra de Dios a un lugar donde su presencia se siente de esta manera es una responsabilidad enorme. Y puedo decir que hoy el Señor está aquí con nosotros, lo hemos sentido, todavía lo sentimos. Él realmente habita en este lugar, habita en esta casa. Así es que si oran conmigo: Señor, gracias, gracias por tu presencia, gracias por esta noche, Señor. Gracias por todas las cosas buenas que nos das. Señor, úsame como instrumento tuyo. Esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, y que me has permitido preparar para la casa, que tenga un propósito, Señor, en la vida de cada uno de los que están aquí. Y sobre todo, Señor, que caiga en tierra buena esta semilla para dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, esta noche traemos una palabra que tiene que ver con la identidad y le hemos titulado Sé tú mismo. Hoy el Señor nos está llamando a ser nosotros mismos. Él no quiere que seamos imitaciones, Él no quiere que seamos parecidos, no, Él quiere que seamos nosotros mismos. Y entonces pues vamos a hablar un poco de identidad. La identidad se define como aquellos rasgos, aquellas características, aquellas cosas que hacen que yo me distinga de todos los demás, que nos convierten a cada uno de nosotros en alguien único, irrepetible y especial. Eso es la identidad. Lo que pasa es que el mundo, el maligno que anda por ahí como león rugiente, nos ha robado el significado bíblico y verdadero de nuestra identidad. Y nos ha hecho creer al mundo, a los que no le conocen todavía, a los que no han escuchado el mensaje de salvación, que la identidad y poder ser yo mismo es ser lo que yo quiera. Esa es la frase que escuchamos en el mundo: usted puede ser lo que usted quiera. Su identidad es suya y nadie se la puede quitar. Usted puede ser lo que usted quiera. Y entonces, investigando, leía historias como, por ejemplo, un hombre que decidió que él era un perro, porque eso era lo que él quería hacer. Vean, y anda a 4 patas todo el día, con un traje como de peluche, con cola y orejas, y se ha hecho cirugías, y él solo ladra, come en una taza en el suelo y alimento de perro, porque él decidió que eso quiere ser él. Leía una historia muy triste de un hombre conocido como el hombre gato, que quería ser un tigre. Y entonces se afiló los dientes, los colmillos, se partió el labio superior para que se le viera así partido como el de un tigre. Se hizo implantes de bigotes, pero de bigotes duros, así largos, y miles de tatuajes en el cuerpo porque él quería ser un tigre. Y ¿saben qué? El año pasado terminó suicidándose. Muy duro, ¿verdad? Muy fuerte. Encontramos, y probablemente todos conocemos, mi esposo y yo tenemos a alguien cercano de la familia que dice: yo soy una mujer, pero estoy encerrada en el cuerpo de un hombre. Y entonces, como el mundo dice que yo puedo ser lo que yo quiera, eso voy a hacer yo. Y ahora resulta que, bueno, se maquilla y usa tacones, y porque él es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Pero eso es lo que nos dice el mundo, que la identidad es ser lo que a mí me dé la gana, lo que yo quiera. Entonces el Señor me movía, el Espíritu Santo me hablaba a que esta noche trabajemos sobre la identidad, pero vamos a trabajar sobre la verdadera identidad, lo que la Biblia dice que usted y yo somos en Cristo, lo que realmente su palabra nos enseña. Y para hacerlo, entonces nos vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 17. Y primero trato de ponernos rápidamente en contexto. Es la historia de David contra Goliat.
Y mucho se nos enseña de estos versículos en términos de la fe, de que el Señor va con nosotros, que podemos vencer gigantes. Pero hoy vamos a usar algunos de los versículos de este capítulo para hablar de identidad. Resumiendo la historia un poco, recordemos que los filisteos se preparan para la batalla contra los israelitas y de repente del ejército filisteo sale un gigante, Goliat, de casi 3 metros, con una armadura cuya coraza pesaba 55 kilos y dice que su lanza era como un rodillo de telar y la punta de la lanza pesaba 7 kilos. Entonces yo sumé y eso daba 62 y yo dije, ese pobre Goliat va a la batalla conmigo alzada y todo el rato pelea conmigo. Y vean, yo no soy facilita de alzar. Max lo ha intentado y no ha podido, ¿verdad? No, facilita así como livianita, no, ¿verdad? Entonces eso pesaba, o sea, era un hombre que realmente era impresionante, impactante. Y entonces dice que Isaí, el padre de David, lo llama y le dice que le lleve unos panes y un poco de trigo a sus 3 hermanos mayores que están en el ejército. Cuando David llega, se da cuenta que Goliat le planteó ese reto al ejército de los israelitas y les dijo: si ustedes mandan a alguien a pelear contra mí y él gana, nosotros le serviremos. Pero si yo gano, ustedes nos sirven a nosotros. Y eso fue un revuelo en el ejército israelita. Y nadie se atrevía a ir contra Goliat. Cuando David llega, oye todo lo que está pasando, oye que hay una recompensa, que hay riquezas y está prometida la mano de la hija ¿verdad?, del rey Saúl para aquel que logre vencer a Goliat. Y él dice: pero ¿por qué hacen tanto escándalo? Pues si este hombre está viniendo contra el ejército del Dios viviente, yo voy a pelear con él. Pero era un chiquillo, un muchacho, y él dice: no importa, yo voy a pelear con él. Y aquí llegamos entonces al versículo 39, si me ayudan en producción, 38, si me ayudan en producciones, que es a partir de donde queremos leer. Vamos a trabajar sobre estos 3 versículos con lo que tiene que ver con identidad. Dice el versículo 38: luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. Vamos al siguiente, por favor, los vamos a leer seguidos. Dice que David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Y en el versículo 40, tomó su bastón, fue al río a recoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Y luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Con estos 3 versículos vamos a trabajar esta noche. Lo primero que encontramos cuando leemos estos versículos, repito, no desde la perspectiva de la lucha con el gigante y esto, sino pensando en la identidad, es que en el versículo 38, y si me lo vuelven a poner por favor el 38, dice que Saúl lo vistió con su uniforme. ¿De quién era el uniforme? De Saúl. Saúl, el rey Saúl, dice la palabra que era tan alto que se distinguía de todos los demás, que les sobrepasaba del hombro para arriba, o sea, en la cabeza del promedio estaba apenas el hombro de Saúl y de ahí para arriba. Era un hombre grande, era un guerrero. Tiene que haber sido un hombre fuerte, fornido, acostumbrado a andar con esa armadura, ¿verdad? Y dice que él le puso su uniforme a David. David, nos dicen los estudiosos, que probablemente andaba alrededor de los 16, 17 años. Entonces probablemente David era delgadito, era pequeño, apenas estaba en la edad de crecimiento. ¿Cómo creen que le quedó el uniforme de Saúl a David? ¿Verdad? Grandísimo. Entonces, si yo en este momento intento ponerme la jacket de mi esposo que es más grande que yo, y me voy a ver ahí como una loca, ¿verdad? Con las mangas largas y me va a quedar por aquí toda ancha. Nosotros no podemos intentar pretender ser lo que otra persona nos dice. Eso es lo primero que vemos esta noche. Yo no puedo ser lo que otro me dice que sea. Saúl le dijo a David: yo te voy a poner mi uniforme, y dice que le puso la coraza y que le dio un casco. Eso hizo Saúl.
¿Por qué lo hace? Porque le está diciendo, vea papito, es que la manera de hacerlo es como yo lo hago. La forma de hacerlo es con mi uniforme. La forma de hacerlo es como yo peleo, como yo batallo. Yo soy el que sé cómo se hace porque yo soy el rey y usted tiene que hacer lo que yo digo. ¿Y cuántas veces en nuestra vida nosotros tratamos de acomodarnos, de acostumbrarnos y de convertirnos en lo que otros nos dicen? A veces nuestros padres, a veces nuestro cónyuge, nuestros jefes, nuestros amigos nos dicen lo que tenemos que ser y nos lo creemos. Nos creemos esa mentira, que tenemos que ser lo que esa persona nos dice. Y el Espíritu Santo me ponía y me decía, cuando tratas de ser lo que otros te dicen, eso se convierte en una carga en tu vida que no te deja avanzar. Y no lo estoy diciendo yo, es lo que dice la palabra de Dios. Porque dice que cuando Saúl le puso todo eso, que una armadura promedio, esas cosas que le puso, podían pesar 25, 30 kilos. Cuando Saúl le puso eso a David, ese uniforme grandote y esa coraza que probablemente le colgaba, ¿verdad? Y él trataba de levantarla, se convirtió en una carga y dice que David no podía caminar. Que él intentó caminar pero no podía con todo aquello. Cada vez que nosotros permitimos que alguien nos diga lo que tenemos que ser, que alguien nos señale en lo que nos tenemos que convertir, vamos a cargar con eso y no nos va a permitir avanzar. ¿Qué tenemos que hacer? Liberarnos de eso. Encontramos personajes bíblicos que lo hicieron y que lo hicieron bien. Porque cuando yo quiero aprender quién soy, tengo que irme a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios yo encontré a Pablo. Pablo, cuando era Saulo, ese maestro de la ley que se había formado a los pies de Gamaliel, ese que había perseguido a los cristianos, ese que los había matado, ese que dice la palabra de Dios que había estado presente cuando apedrearon y mataron a Esteban y que le pareció muy bien, así dice la palabra. Después de que tiene un encuentro con Jesús, bueno, un encuentro con el Señor, perdón, y cae de su caballo, y entonces viene el proceso en el que él conoce de Dios y le cambia el nombre y lo convierte en Pablo. Pablo va a Jerusalén y dice, es que yo quiero hablar con los discípulos, yo quiero reunirme con ellos, yo quiero hablar con ellos. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios en el libro de Hechos? Que los discípulos no querían recibirle porque le tenían miedo. Le tenían miedo y decían, ese es un asesino, ese es un perseguidor, ese es un mentiroso, ese nos quiere tender trampa, ese nos quiere engañar. ¿Qué habría pasado si Pablo hubiera creído eso que otros decían de él? Si se hubiera rendido y hubiera dicho, ay no Señor, es que yo no puedo hacer lo que me dijiste, porque es que ellos dicen que yo soy un perseguidor, ellos dicen que yo soy un asesino, y entonces no, la verdad es que yo mejor esto que tú me dices no lo voy a hacer. Eso mismo nos dice el Señor esta noche. Otros van a decir cosas de ti, otros van a decir que eres el que ya no eres, porque ya tuviste ese encuentro con el Señor. Otros te van a señalar y te van a marcar y van a decir, pero si ese es el borracho, no, ese no soy yo. Yo soy ese que el Dios omnipotente sacó de la adicción, sacó de las drogas, de la prostitución, de la mentira. Ese soy yo ahora. Yo no soy el que otros dicen que soy. Encontramos en la palabra también a la mujer pecadora. Esta mujer de Lucas 7 que entra en la casa del fariseo, de Simón el fariseo, se postra a los pies del Señor, llora, le seca al Señor los pies con sus cabellos y comienza a ungirlo con perfume. ¿Y saben qué decían de ella? ¿Saben qué dijo el fariseo? Si este fuera profeta, sabría la clase de mujer que es esa. Y si ella hubiera creído en esos señalamientos, si ella hubiera aceptado esa carga que le ponían de ser esa clase de mujer, pero no lo creyó, ella siguió ahí, ella permaneció a los pies del Señor como el Señor nos pide hoy que permanezcamos. El Señor nos dice hoy, vas a encontrar tu identidad cuando no escuches, cuando no hagas caso a lo que otros dicen de ti.
No creamos en los señalamientos. El enemigo es un acusador. Él siempre va a venir y va a tratar de decirnos: eres esto y eres aquello. Y yo siempre tengo que responderle: esa no soy yo, ese no soy yo. Yo soy nueva criatura en Cristo, por su amor y por su plan de redención y salvación. Amén. Sí, un aplauso al Dios grande que nos ha convertido en nuevas criaturas. Nunca podemos conformarnos con ser lo que otros dicen que somos. En el mismo David y en este mismo capítulo lo encontramos. Versículos antes, el rey Saúl le dice a David: no, ¿cómo vas a ir a pelear con Goliat si tú eres solo un muchacho? Lo estaba menospreciando. Eres solo un chiquillo, eres débil, pequeño, ni siquiera puedes usar la armadura. Tú no vas a poder contra el gigante. ¿Qué habría pasado si David se cree esas palabras y le dice: bueno, Saúl, hasta luego, hermanillos, ya me voy, y se va? Eso nos dice el Señor hoy. Cuando vengan los gigantes, cuando vengan las batallas, cuando vengan los problemas, cuando vengan las circunstancias, no creas en aquellos que te dicen que no puedes. No creas en aquellos que te limitan. No creas en aquellos que te minimizan. Porque el Dios poderoso es el que va contigo y es el que pelea la batalla por ti. En mí tú eres grande. En mí tú eres fuerte. En mí lo puedes hacer, nos dice el Padre esta noche. Eso es lo primero que aprendemos de estos pasajes. Yo no puedo ser lo que otros dicen que yo soy. Yo no puedo permitir que otros me pongan etiquetas, que otros me pongan marcas, que otros me pongan estigmas, diciéndome que soy lo que no soy. Yo no sé ustedes, pero yo no estoy dispuesta a cargar con eso. Esos 30 kilos yo no me los echo a la espalda. Yo me libero de eso. En segundo lugar, lo segundo que encontramos, y si me hacen el favor en producciones y me ayudan con el versículo 39. En el 38 vimos que Saúl le pone las cosas a David, pero vean qué interesante como comienza el versículo 39. Aquí es David el que lo hace. Dice que David se ciñó la espada sobre la armadura. Eso lo hizo David, ¿cierto? Ya ahí no fue Saúl, fue David. Y entonces lo segundo que el Señor me decía es: no trates de ser lo que no eres. Porque a veces tratamos de ser lo que otros nos dicen, pero otras veces soy yo misma la que procuro, la que intento, la que trato de ser lo que no soy. Y busco maneras de agradar a otros, de quedar bien siendo una persona que realmente no soy yo. Y el Señor nos dice: David también lo trató. Él intentó tomar la armadura. Él no se resistió en ningún momento. Dice que Saúl lo obligó. Él dijo: sí, yo voy a hacer sí, me van a poner armadura. Y seguro se sentía ahí todo pro, ¿verdad? Así todo hecho pecho y todo, porque le iban a poner la armadura. Pero no, yo no puedo tratar de ser lo que yo no soy. ¿Por qué a veces el ser humano trata de ser lo que no es? ¿Por qué todos nosotros, bueno, yo no sé, yo por lo menos levanto la mano, pero algunas veces en nuestra forma de actuar tratamos de ser aquello que no somos? Hay muchas razones, hoy quiero compartirles algunas, pero una primera razón por la cual a veces actuamos de una manera que no es como somos es por la presión social. Muchas veces el grupo de personas que nos rodean nos presionan para actuar de cierta manera. Los adolescentes lo viven muchísimo, ¿verdad? Los jóvenes y los adolescentes, para ellos la presión es todos los días. Ay, ¿cómo que no vas a fumar? Pero si todo el mundo es que eso es un pandereta, no seas así. Y comienzan a presionarlos y a presionarlos para que hagan cosas. Comienzan a presionarlos para que les mientan a sus papás, para que vayan a ciertas actividades. Pero los adultos no estamos exentos de eso. Yo recuerdo en mi trabajo, cuando comencé a trabajar ahí, bueno, mi esposo sabe inclusive de esa época, que mis compañeras de trabajo todos los viernes se iban a la chicharronera y al karaoke y todos los viernes, pero vamos, es que usted sí que es aburrido, usted es un bostezo, usted es aquí, usted es allá, ¿verdad? Y era esa presión, inclusive entonces como yo no iba, lo trataban a uno mal y lo veían feo, porque uno decía que no iba a la chicharronera, ¿verdad? Bueno, aún los adultos vivimos esa presión, la presión social.
Nunca nos dejemos llevar por eso. No hagamos cosas que no es lo que somos solo porque hay personas presionándonos. Solo porque un grupo de compañeros del trabajo están hablando cosas con doble sentido y contando chistes vulgares, yo no tengo por qué unirme a eso si soy un hijo de Dios. Yo tengo que mantenerme firme y decir: eso no es conmigo. Tengo que ser valiente para ser quien soy. El Señor me traía a memoria a Moisés. ¿Ustedes no creen que Moisés realmente tuvo presiones en palacio para ser y comportarse como un egipcio? Había sido adoptado nada más y nada menos que por la hija de Faraón. ¿Y saben qué quiere decir eso? Que pasó a ser nieto de Faraón. Tuvo que tener entrenamiento militar. Dice la palabra de Dios que fue enseñado en la sabiduría de Egipto. Tiene que haber hecho servicio militar, porque él era el nieto de Faraón, tenía que hacerlo, tenía que comportarse, tenía que conocer, tenía que adorar a los ídolos y a los dioses egipcios. Todo eso lo tuvo que hacer Moisés porque había una presión social enorme sobre él. Pero dice la palabra que en algún momento él vio cómo sus hermanos estaban sufriendo. En algún momento el Señor le dijo: no puedes seguir cediendo a las presiones de Egipto, porque tú no eres un egipcio, tú eres un hijo de Israel. Amén. Cuando entendamos eso, la presión social, mire, la olvido, la guardo en un rincón, ya no me afecta, ya no significa nada para mí. Porque entiendo quién soy yo en Dios, quién soy yo en Cristo, quién soy yo para mi Padre. Otra de las razones por las que a veces tratamos de ser lo que no somos es por miedo, por temor al rechazo. Nos da horror que nos rechacen, pero muchísimo miedo. Por traumas, por heridas infantiles, por un montón de cosas. Las mujeres lo hemos sufrido mucho. Y generalmente cedemos a cosas que no queremos y actuamos de formas condescendientes porque no queremos que ese príncipe que creemos que es azul, pero olvídese, eso está pintado y se destiñe en cualquier momento, que no queremos que nos vaya a rechazar. Y somos capaces de hacer cualquier cosa por conservarlo y de hacer cosas que no son lo que nosotros somos, porque nos da temor el rechazo. ¿Acaso no fue José rechazado por sus hermanos? Recordamos a José, el hijo menor de Israel, su favorito, porque era el hijo de su vejez, de su esposa amada Raquel. Y de ahí sus hermanos no se lo aguantaban, ¿verdad? Hasta tenía un manto especial de colores que le habían hecho. Y todos lo envidiaban y lo rechazaban. Más cuando empezó a contarle sus sueños, ¿verdad? Tuve un sueño donde unas gavillas de trigo se inclinaban ante mí, los hermanos bravísimos. Y cuando ya les habló del cielo, la luna y las estrellas, hasta el papá se enojó, ¿verdad? ¿Cómo era posible que José estuviera soñando eso? ¿Qué habría pasado si José, por miedo al rechazo de sus hermanos, no hubiera hablado, no hubiera hecho lo que hizo? ¿Acaso no dijo el mismo José, y está escrito en la palabra: con un propósito me trajo Dios a Egipto? Con el propósito nada más y nada menos que de salvar a las generaciones de Israel. Amén. Entonces, cuando pensemos en ese temor a ser rechazados, siempre digámonos a nosotros mismos: con un propósito el Señor me está haciendo pasar por aquí. Por algo tan pequeño como que esta persona me rechace o me trate mal, yo no voy a vender la bendición y las cosas grandes, extraordinarias que Dios tiene preparadas para mi vida. No voy a ceder a ese temor al rechazo. Otra razón por la que a veces tratamos de ser los que no somos es por admiración. A veces admiramos tanto a alguien, nos parece tan especial, nos parece tan valioso, que queremos convertirnos en esa persona. Y olvidamos que yo soy como soy, especial, bella, hermosa, perfecta, plena, porque soy hecha a imagen de Dios. Que yo no necesito parecerme a nadie.
No está malo admirar en el buen sentido, en el sentido de poder ver en otros cosas buenas, cosas positivas y tratar de imitar aquellas cosas que nos hacen crecer y ser mejores. Pero estoy hablando de esa admiración enfermiza que muchas veces, por ejemplo, los jóvenes demuestran por un ídolo, por un cantante, por un actor, ¿verdad? Y que ya quieren convertirse y compran todos los videos y todos los discos y solo eso oyen y lo pegan en el cuarto, ¿verdad? Esa clase de admiración que nos hace ser quienes no somos. Yo no puedo pretender ser alguien que yo no soy por más que lo admire. Yo admiro muchísimo a mis pastores, a los dos, pero esa unción y esa presencia de Dios que desciende a esta casa cuando la pastora ministra, cuando ella está aquí adorando, cuando está cantando, yo no sé ustedes, pero realmente a mí me conmueve y la admiro tanto por eso y oro tanto por ella para que el Señor la siga usando. Pero vean, por más que yo la admire, ¿verdad? A mí nunca me suban aquí a hacer eso, porque yo para eso no. Esa es la limitación mía y los que me conocen aquí saben que siempre lo digo. Entonces, una cosa es admirar en el sentido positivo y otra cosa es que yo diga, no, si a mí en la casa no me ponen de ahora en adelante como la líder de alabanza, yo no vuelvo. No, eso no se puede. Entonces, entendamos que la admiración es buena, pero no cuando nos hace querer ser lo que no somos. David, ese chiquillo del que estamos hablando, ¿ustedes creen que no? Era el menor, era el cumiche, el más chiquitillo. Y sus 3 hermanos mayores, los 3 más grandes, los que somos hijos menores, sabemos cuánto admira uno a los grandes, ¿verdad? Yo siempre quería ser como mi hermana, todo lo que ella hacía a mí me parecía maravilloso. Uno admira a los hermanos mayores. ¿Ustedes creen que David no quería ser como ellos? De hecho, dice la palabra que todos subieron donde Saúl, que los 3 mayores se quedaron y que a David el papá lo bajó y le dijo, bueno, usted vaya, siga cuidando ovejas, y lo hizo devolverse. ¿Cómo creen ustedes que bajó ese chiquillo? Frustrado. Él quería ser como sus hermanos porque los admiraba. ¿Y cómo andaban sus hermanos? Con uniforme y con coraza y con casco, porque estaban en el ejército. Y entonces David quiso y él dijo, ay, ahora sí, papá va a ver que yo también ando uniforme, ¿verdad? No tratemos de ser lo que no somos, aunque admiremos a alguien. Una cosa es lo que yo soy y el plan que Dios tiene para mí y como Él me formó con el propósito que Él me hizo. Y otra cosa es el propósito con el que formó a Carol. Ni el de ella es más importante, ni el mío tampoco. Es el plan de Dios, entonces es perfecto en ambas. Amén. Amén, gloria a Dios que tiene un plan perfecto para todos nosotros, para nuestras vidas. Y una cuarta razón por la que muchas veces tratamos de ser lo que no somos, y aquí sí tenemos que cuidarnos mucho, es por la envidia. Muchas veces envidiamos a otros. Y entonces envidiamos la casa que tiene y el carro que tiene y la empresa y el trabajo y el matrimonio y la familia y la ropa y el cuerpo. Ella está delgadita y yo no, ella es alta y yo chaparrita, ¿verdad? Y empezamos a envidiar y a envidiar y a envidiar. Y la envidia nos hace querer ser lo que no somos. Eso sintió Saúl por David. De hecho, un capítulo después, en el capítulo 18 del primer libro de Samuel, dice que cuando el ejército venía regresando de la campaña, de la batalla, las mujeres salieron a danzar y a cantar y que decían, Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Y que Saúl sintió celos y envidia de David, aún siendo el rey. ¿Qué le pasó a Saúl? Perdió lo que tenía. Él era rey. Él había sido ungido, él había sido escogido, él había sido tomado y puesto por Dios en ese lugar. Y sin embargo, comenzó a llenar su corazón de rencor, de celos, de envidia, de resentimiento. No perdamos lo que Dios tiene para nosotros por envidiar lo que otros tienen. Ni siquiera sabemos si eso que tienen ha venido por bendición o para maldición, y tal vez lo estamos envidiando. Tal vez, ¿cuántas veces hemos visto pasar un buen carro y decimos, uy, qué carrazo, ese yo lo quiero tener? Y ni siquiera sabemos si fue comprado con dinero del narco, por ejemplo, ¿cierto? Y lo envidiamos y queremos tener eso y ser eso que no somos.
No podemos entonces ser lo que otros nos dicen, ni querer ser lo que nosotros no somos, porque no funciona. No le funcionó a Saúl ponerle las cosas a David, ni le funcionó a David querer ponérselas. La pregunta entonces es, bueno, ¿y qué es lo que funciona? Vámonos de nuevo a la palabra. Si me ayudan en producciones, de nuevo con el versículo 39, para ver la segunda parte cómo termina. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. ¿Y qué dice aquí? Si lo leemos juntos, en la última línea. De modo que se quitó todo aquello. Eso nos dice hoy el Padre. Quítese todo eso. Quítese lo que otros le han dicho. Quítese la carga que le pusieron otras personas. Quítese lo que usted no es. Quítese la envidia. Quítese las ganas de ser otro. Quítese el miedo al rechazo. Quítese todo eso. Quíteselo. Despójese. Eso no es lo que nosotros somos. Y nos vamos al versículo siguiente, al versículo 40, y aquí está la respuesta. Tomó su bastón, su cayado de pastor, y dice que buscó 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Y a partir de ahí, cuando él reconoció quién era, empezó lo grande para David. Es a partir de ahí que onda en mano se va contra el gigante y lo vence, porque el Dios todopoderoso, el comandante, el jefe de los ejércitos de Israel iba con él. El Dios viviente logró vencer. Pero ¿cuándo lo hizo? Cuando él aceptó quién era. Cuando dejó de querer ser otro, cuando dejó de ponerse una vestidura, una armadura que no le quedaba. Tenemos que ser nosotros mismos. Ese que el Señor escogió desde el vientre de nuestra madre, ese que Él formó en las entrañas de nuestra madre, ese que desde el principio de los tiempos Él conocía, ese cuyo nombre conoce y tiene grabado en el libro de la vida. Él no quiere que seamos otros, Él quiere que seamos nosotros mismos. Y entonces aquí viene la pregunta clave de esta enseñanza. Bueno, ¿y quién soy yo? David era pastor. Él tomó su cayado de pastor, él tomó su bolsa de pastor, él dijo: yo soy un pastor y como pastor voy a vencer al gigante. Pero hoy el Señor nos pregunta: ¿y tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Paola? ¿Quién eres, Dayana? ¿Quién eres? ¿Cómo encontrar nuestra propia identidad? ¿Cómo saber quiénes somos realmente? Y para saber quiénes somos realmente, cuando yo le hacía esta pregunta al Señor y le decía: bueno, Señor, entonces dime quién soy, porque yo quiero atreverme realmente a ser yo misma, a no querer ser una imitación. Yo no quiero ser un bolso de imitación, yo quiero ser un Louis Vuitton, ¿verdad? Sí, yo quiero ser un perfume caro, de los legítimos, de los que vende Juan Carlos, de esos quiero ser yo. Yo no quiero ser ahí el de Fraiche, no, yo quiero ser legítima. Esa quiero ser yo a los ojos de Dios. Yo estoy buscando ser yo misma. Y le decía: Padre, entonces enséñame quién soy. Y esto fue precisamente el domingo, mientras estábamos en la adoración, que el Señor me traía esta palabra al corazón y me decía: la respuesta la encuentras en la mujer cananea. Y yo: wow, ahora voy a tener que estudiar eso, Señor, a ver cómo es la respuesta esa que usted dice que yo encuentro ahí. Nos narra la palabra en la historia de la mujer cananea, Mateo capítulo 15, no lo vamos a leer, usted lo puede leer en casa, versículos 21 al 28, que Jesús salió de Galilea y se fue a las regiones de Tiro y Sidón, y llegando ahí entró en una casa, y entonces dice que una mujer cananea, algunos le llaman una mujer sirofenicia, ahora vamos a ver eso, lo busca y le dice: Señor, ayúdame, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y le pedía y los discípulos le decían: quítese, váyase, váyase, váyase. Y le decían: Señor, échala de aquí, esa mujer está loca, esa mujer solo pega gritos. Pero la mujer logra llegar a los pies del Señor y arrodillándose le suplica: Señor, hijo de David, te lo pido, por favor, sana a mi hija que está poseída por un demonio. Y Jesús le dice: es que yo he sido enviado a las ovejas de la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no está bien que yo tome la comida de los hijos y se la dé a los perrillos.
Y la mujer le responde: Señor, pero los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y Jesús entonces, al ver la fe en esa mujer, hace el milagro y sana a su hija. Esta es en breve la historia. Y yo la leí y yo me quedé así, ¿verdad? Como, ok, ¿y la respuesta, Señor? ¿Dónde está? Y entonces, ¿quién soy yo? Y encontré dos cosas. El Espíritu Santo me reveló dos cosas importantes de este pasaje. Esta mujer, cuando se presentó ante el Señor, tenía tres opciones. Ella podía ser lo que los otros decían. Ella podía intentar ser lo que no era, o podía ser ella misma. Justo lo que acabamos de estudiar esta noche. Ella tenía esas tres opciones. La primera opción, ser lo que otros decían. Decían que era una mujer griega. Esto quiere decir bíblicamente, cuando uno lo interpreta, que era una mujer gentil, no era del pueblo de Israel. Algunas versiones le llaman cananea. ¿Por qué? Porque era descendiente de Canaán, los primeros habitantes de la zona de Fenicia. Y Canaán era un pueblo enemigo de Israel. Pero sobre todo, las 150 veces que se menciona Canaán en la Biblia, hace referencia a los idólatras, a los impíos. Y algunos le llaman Ciro-Fenicia, porque ella vivía en la región costera de Fenicia, al noreste de Galilea, en el mar Mediterráneo, que pertenecía a la provincia imperial romana de Siria. Y los sirios también eran enemigos de los israelitas. En Segunda de Reyes se describe cómo el rey de Siria fue en batalla contra Israel. Entonces, ¿qué le están diciendo los otros? Le están diciendo: usted es una gentil, usted es una impía, usted es una idólatra, usted es una enemiga, usted no tiene nada que hacer aquí. Le dijeron loca también los discípulos. Y el mismo Jesús le dice: no está bien que yo coja la comida de los hijos y se la dé a los perrillos. No es el propósito de esta noche, pero aclaro que el término que usó Jesús nunca fue grosero, despreciativo, peyorativo, sino que era una forma de decir que no le podía dar la comida de los hijos a las mascotas, a los animales, para que lo entendamos en términos de hoy en día, ¿verdad? Porque a veces se cree que es que Jesús fue grosero con ella, que la maltrató por el amor de Dios. O sea, Jesús es amor, ¿verdad? Él no iba a hacer eso. Pero el mismo Jesús le dijo, lo que le está haciendo énfasis ahí el Señor cuando le responde eso es que tú eres gentil, es que tú no eres hija, es que tú no eres hija de la casa de Israel. Tú eres de afuera, eres extranjera, eres foránea. Esa era la primera opción que ella tenía, ser todo eso que le decían. Y entonces, muy triste, levantarse e irse, pero no lo hizo. Ella no creyó lo que los otros decían, ella no se dejó cargar por eso. Segunda opción, la segunda opción que tenía era ser lo que no era. Y entonces ella pudo llegar a pedirle y a suplicarle y decirle: Señor, te lo pido, siéntame a la mesa como si yo fuera tu hija. Mira, yo te dije hijo de David. Hijo de David era una forma de hablar que era particularmente profética, porque estaba diciendo y reconociendo que Jesús era el Mesías que venía de la simiente de David. Entonces ella podía decirle: yo sé quién eres, yo he estudiado la palabra, yo sé que eres el hijo de David, yo te conozco, siéntame a tu mesa, dame tu comida. Pero tampoco hizo eso. Ella no trató de ser lo que no era, no quiso ser lo que le decían y no trató de ser lo que no era. ¿Quién fue entonces? Y aquí encontramos entonces la respuesta de nuestra identidad, de quiénes somos. En primer lugar, ella le dice: aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de su amo. Y esta palabra fue la que me llamó poderosamente la atención, porque nada más no dijo las migajas que caen, no, dijo las migajas que caen de la mesa de su amo. Le está diciendo: tú eres mi dueño, tú eres mi dueño, tú eres mi amo. Yo te pertenezco, yo te respeto, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías que había de venir. Sí, yo soy una extranjera y otros dicen que soy una impía y una idólatra, pero yo reconozco quién eres, tú eres mi amo.
Ahí está el principio de nuestra identidad. Cuando reconocemos que Él es el amo, Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el grande. Eso respondió la mujer. Ella empezó a encontrar ahí su identidad. Esta noche nosotros le decimos: Señor, tú eres nuestro dueño. Tú eres verdaderamente nuestro Señor. Haz conmigo, con mi vida, lo que tú quieras. Yo te pertenezco. Ese es el principio de nuestra identidad. Pero entonces Jesús obra lo que se conoce teológicamente como un milagro profético. Dice la palabra que entonces Jesús, al ver la fe de esta mujer, obró el milagro y su hija fue sana. Jesús nunca había hecho un milagro para un gentil fuera de Israel. Sí había sanado a gentiles, pero en territorio de Israel. Recordemos que está en el extranjero, está en las tierras, en las ciudades de Tiro y Sidón. Y allí afuera Él sana a una mujer griega, cananea, sirofenicia, a una extranjera, a una gentil. Y ahí el Señor Jesús está diciendo proféticamente: la salvación que he venido a traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel será dada también a los gentiles. Será llevada también a las naciones. Será para usted y para mí, que no venimos de la descendencia de Israel. Eso estaba profetizando el Señor. Y con ese milagro profético que obra ese día, lo que está haciendo es diciendo: sí, el pueblo de Israel son mis hijos, pero a ellos uniré también a los gentiles y los adoptaré como hijos míos y serán mis hijos también. Y esa es nuestra identidad. Si nos preguntamos en esta noche quiénes somos, somos eso. Somos hijos de Dios. Yo soy hija de Dios y Él es mi dueño. La respuesta a quiénes somos la encontramos en esta mujer cananea que vino a los pies del Señor, que no aceptó ser y no aceptó la carga de lo que otros le decían. Quitémonos las etiquetas, vengamos al trono de la gracia, no tengamos temor aunque nos digan locos, aunque digan: esa mujer, ese hombre grita mucho, sáquelo, pastor, viene de necio aquí al altar todos los días. No lo permita. Venga al trono de la gracia y apodérese de su identidad. Arrebátele al cielo esa promesa de Dios. Nosotros somos sus hijos. Y si somos sus hijos, estamos protegidos por Él. Estamos en la palma de su mano. Somos la niña de sus ojos. Él nos cuida, nos atiende, nos provee, nos defiende. Va con nosotros. Esa es nuestra identidad. Sé tú mismo, nos dice el Señor esta noche. Sé tú mismo, no seas nadie más. No imites a nadie, no complazcas a nadie, no cambies por nadie. Nunca quieras ser el que no eres, porque yo te hice perfecto, porque nada te falta. Ahora en la parte de administración el Señor me ponía esa palabra para Joana y me la pone ahora para todos ustedes. De pies a cabeza enteros, desde el primer cabello de nuestra cabeza hasta la uña del pie, somos criatura perfecta, hijos amados de Dios. Cuando nos veamos en el espejo, encontremos allí nuestra propia identidad. Esa identidad que nos muestra la mujer cananea. Hijos de Dios, porque Él decidió amarnos, decidió hacernos hijos y coherederos con Cristo. Hijos e hijas de Dios. Pero también no olvidemos esa parte, que le reconocemos como dueño, como Señor, como amo, y que por lo tanto vivimos para complacerle, para honrarle y para vivir conforme a su voluntad. Gracias, Señor, gracias te damos esta noche por esta palabra que nos traes, Señor, por esta identidad que nos muestras. No permitas que nunca más deseemos ser quienes no somos, o anhelemos o envidiemos cosas que no tenemos. Gracias, Padre, por quien nos has hecho. Padre, te damos gracias en esta noche por habernos dado una identidad de hijos.
saber que somos tuyos, pero también que tú eres nuestro Padre. Señor, hoy te pido que lleves a todos los hijos con bien a sus hogares, que por causa de ellos todos quienes les rodean sean guardados, sean bendecidos, que por causa de ellos, Señor, tú bendigas a toda su casa y su generación. Te pido, Señor, que acampes alrededor de ellos, que los defiendas y que abras, Señor, caminos donde no los hay. Yo declaro que lo mismo que le pasó a David cuando supo quién era, recompensa, honra, prestigio de Dios, se da a todo aquel que encuentra su identidad en ti. Lo mismo que le sucedió al hijo pródigo cuando encontró su identidad: anillo, fiesta, posición, honra y riqueza, una vez más fue puesta en su mano. Padre, hoy encontramos en ti nuestra identidad y te pido, Señor, que nos lleves siempre de tu mano en todo lugar y en todo momento donde nosotros nos encontremos. En el nombre de Jesús, amén. Dale un aplauso al Señor en esta hermosa noche y que el Señor los bendiga, los lleve con bien.